¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mañana en el Pleno de las Cortes se va a debatir sobre regeneración política, porque mañana llega al Parlamento Regional el discutido proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo. En las vísperas se ha hablado sobre todo de dinero, de presupuestos, de las cuentas de la Junta para el año que viene. PSOE y Podemos piden que esos presupuestos sirvan para revertir los recortes y las desigualdades. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acusa a estos dos partidos de intentar jugar políticamente con el presupuesto. PSOE y Podemos centran sus críticas y sus peticiones en el próximo presupuesto. Los socialistas reclaman que se reviertan los recortes sociales y que se aumente en 60 millones de euros el acuerdo marco con los ayuntamientos. Tudanca mostraba la carta que les ha enviado la Junta. Que van a hacer un esfuerzo dicen en mantener el presupuesto, es decir, que por lo menos consolidarán los recortes, nada de aumentos, peor. Y que mientras tanto los ayuntamientos mantengan con los recursos propios los servicios, es decir, que se las apañen solos. Podemos le reclamaba a Herrera que pise la calle y que acabe con la desigualdad. ¿Usted sabe lo que es vivir con 300 euros al mes? ¿Alguna vez siquiera se lo ha planteado? No, ¿verdad? Ese es el problema. Pues sepa que usted es el responsable directo con sus políticas neoliberales. El presidente les responde a ambos que los presupuestos no serán continuistas, que se adaptarán a las necesidades y tendrán como prioridad los servicios sociales, pero que serán coherentes. Es muy fácil y muy bonito divertirse con ese juguete llamado los presupuestos de la señorita Pepis. Es muy fácil gastar, es muy fácil comprometer, es muy fácil no tener prioridades, es muy fácil hacer todo tipo de alaracas y poner en marcha todas las previsiones. Es muy fácil prescindir de que el primer deber de un gobernante serio es tener en cuenta los recursos de los que va a disponer. Recuerda que no se subirán impuestos ni a familias, ni a pymes, ni a autónomos y que se mantendrá el impuesto del patrimonio, pero también que se comprometerán con el déficit. Les reprocha que no reconozcan medidas como la red de protección a las familias y esgrime informes independientes que dicen que Castilla y León ha recortado menos. En ese pleno, Ciudadanos ha intentado afear al PP que no cediera la presidencia de la Comisión de Investigación sobre las eólicas, que se renovaba, les recuerdo, la semana pasada. El portavoz de la formación ha acusado a los populares de bloquear los trabajos de esta comisión. Herrera le recuerda a Luis Fuentes que el asunto está en manos del Ministerio Fiscal. Sus 42 diputados, esos que, por ejemplo, no sirven ni para aprobar leyes ni para aprobar los presupuestos, sí que son suficientes para frenar, para boicotear. Yo no le voy a permitir que usted falte el respeto a 42 procuradores. Pone y nombra a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por lo tanto, no me hable usted del partido de la separación de poderes, señor Herrera. Ese es mi poder. Nombro a los jueces y no tengo acceso a un informe de la Agencia Tributaria y del Ministerio Fiscal. Hombre, por favor, piense muy seriamente eso. Y piense muy seriamente si no fue también un error acumular posteriormente otra comisión relacionada con dos cosas que estaba siendo objeto de una investigación judicial. Pues en ese pleno también ha estado mi invitado de esta noche, es el procurador del Partido Popular, secretario autonómico de esta formación y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañuco. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Le voy a preguntar por el pleno, pero más que por lo que ha ocurrido hoy, por lo que puede ocurrir mañana, porque mañana va a pleno, se debate el proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo. Han sido incapaces al final los grupos políticos de ponerse de acuerdo y consensuar una ley que viene a regenerar un poco también la vida política en nuestra comunidad. ¿Por qué? Bien, muchas veces el pluralismo político en el que vivimos ahora hace que haya demasiada táctica política y a veces es imposible llegar a un consenso. Bien, esperemos que en otras ocasiones y en otras circunstancias se pueda conseguir ese consenso. Hombre, la unanimidad siempre es muy difícil, ¿no? Pero por lo menos que haya un acuerdo mayor, más grande, más amplio. Le van a pitar a usted mañana los oídos, se lo digo porque en una de las disposiciones finales de este proyecto de ley se deja bien claro la incompatibilidad de ser procurador y ser alcalde o concejal de municipios de poblaciones mayores a los 20.000 habitantes. Bien. ¿Qué le parece esta medida? No, ni bien ni mal. A mí me han elegido los ciudadanos de Salamanca para desarrollar la labor de alcalde de la ciudad, de mi ciudad, donde nací, y también me han elegido los habitantes de la provincia de Salamanca para desarrollar la labor de procurador en las Cortes de Castilla y León. Por tanto, a partir de ahí, la próxima legislatura se adoptarán otras precisiones, otras previsiones y no tengo nada más que decir. Pero ¿usted qué espera que aporte este tipo de leyes a la vida política en nuestra comunidad?
Hombre, lo que pretende, al menos lo entiendo así, que se busque una mayor regeneración y sobre todo un mayor esfuerzo de ejemplaridad ante la opinión pública. Esperemos que lo consiga esta ley, por supuesto. Cuando hablamos de esta ley, también hablamos que incluye lo de la duración de los mandatos, el que no duren más de 8 años la presidencia de la Junta, por ejemplo. Y le tengo que preguntar por Juan Vicente Arrena, después de lo que dijo hace unos días acerca de su futuro, sobre todo de su futuro en el Partido Popular, donde avanzó claramente que ha llegado el momento de dar un paso atrás. Bueno, eso es su interpretación. No. Yo creo que las palabras... Ha llegado el momento de dejar de lado de responsabilidades. Eso se lo tendrá que preguntar para que lo precise a él. Yo creo que en estos momentos, respecto de lo que es el partido, estamos en estos momentos en el Congreso. Y precisamente el Congreso Nacional del partido. Ya llegará el Congreso Regional. Y sí que es verdad que las personas tienen su importancia, la renovación de las personas o no, con la continuidad, pero lo importante es lo que le preocupa a las personas, a las familias, a las mujeres y los hombres de esta comunidad y de este país, es el modelo de partido que queremos, cuál es la estructura, cuáles son los principios y valores que va a defender el Partido Popular, la unidad de mensaje en toda España, la defensa de la Constitución española, la libertad, también apostar claramente por el crecimiento económico y la creación de empleo. Yo creo que eso son las cuestiones fundamentales, capitales, desde luego para las personas de esta tierra, de Castilla y León y de España. Estamos en esa fase de organización del Congreso Nacional del Partido, luego vendrán los congresos regionales, el de Castilla y León, y los congresos provinciales, y ya se hablarán de todas esas cuestiones. Sí, pero el debate sobre las personas está ahí, y evidentemente en ese debate, siempre que se habla del futuro del Partido Popular, aparece el nombre de Alfonso Fernández Mañueco. Bueno, mire, yo vuelvo a decir, y además lo precisó Mariano Rajoy a lo largo de los últimos meses, teníamos que ir por partes. Lo primero era formar gobierno, eso ya lo hemos conseguido. Lo segundo, realizar los congresos. Vamos por el Congreso Nacional. Cuando se produzca el Congreso Nacional hablaremos de los congresos regionales. Y en este sentido, pues no tengo nada más que decir, que estamos centrados en la organización, en el trabajo de lo que es el Congreso Nacional del Partido. Todo lo demás vendrá a partir de ese segundo fin de semana, del 10 al 12 de febrero, se empezará a hablar de los congresos regionales y provinciales. Esos todavía no tienen ninguna fecha marcada, ¿no?, los congresos regionales. No, el calendario que precisó Mariano Rajoy me parece que hablaba de la primera quincena del mes de abril para los regionales y luego pues los congresos provinciales a lo largo del mes de junio aproximadamente. Pero bueno, eso después de celebrado el Congreso Nacional, es el Comité Ejecutivo Nacional el que decide las fechas de todos los congresos regionales y de todos los congresos provinciales, salvo, me parece, el del País Vasco y el de Galicia, que son los que se han celebrado recientemente. ¿Y qué podemos esperar de ese Congreso Nacional? Se lo pregunto porque además usted va a ser vicepresidente del mismo. Hoy conocíamos lo que ya se daba por obvio, evidentemente, que Mariano Rajoy se presentará a la reelección como presidente del partido, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede cambiar a partir de febrero en el Partido Popular? Bueno, vamos a ver, yo soy el vicepresidente del comité organizador. Que no es poca tarea. Sí, por eso. Desde luego que todo el desarrollo de los más de 800.000 militantes que tiene el Partido Popular, que participen, que voten, que se presenten como compromisarios y que los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre se celebren las jornadas de votaciones, donde cada afiliado, cada militante tiene la oportunidad de expresar con su voto a quien quiere o no que le represente en el Congreso Nacional del Partido y si quiere o no a Mariano Rajoy, eso es así. A partir de ahí, vamos a ver, yo creo que el Congreso tiene que marcar las líneas claras, lo he dicho antes, apostar por una línea de trabajo en el Gobierno de España que siga en el crecimiento económico y en la creación de empleo. Pero tenemos que hablar de algo tan importante y que preocupa tanto a las personas mayores de Castilla y León y de toda España. Tenemos que hacer sostenible el sistema de pensiones de nuestro país. Son cuestiones fundamentales, pero podemos seguir hablando el compromiso con el mundo rural, con la agricultura, la ganadería.
no hay pesca pero en esta comunidad autónoma, pero sí en este país, por poner tan solo algunas pinceladas. Ahora mismo lo que se está haciendo por parte de los ponentes, donde están todos los presidentes regionales, es trabajar en esta línea de recoger esos principios, esas ideas, esos valores fundamentales del Partido Popular y, desde luego, presentar una oferta renovada, también sin tener, o teniendo claro que no hay que hacer piruetas para estar cercano a la sociedad. Se han producido muchos cambios recientemente, cambios muy rápidos y, sobre todo, esa situación de contagio de unos países a otros, de Europa a América, dentro de Europa de unos países a otros. El Partido Popular de Castilla y León, el Partido Popular de España, está respondiendo, está dando certidumbre a todas esas situaciones de incertidumbre, de inseguridad, de cambio que se está produciendo, y tenemos que seguir adaptándonos a los nuevos tiempos para recuperar no la confianza mayoritaria, porque seguimos siendo el partido más votado, pero sí con una mayoría todavía más amplia de cara al futuro. Y se va a hablar también de la forma de participación de los militantes del Partido Popular, es decir, se va a hablar. No están muy de moda ahora precisamente las primarias, por lo que ha pasado en el Partido Socialista, pero ¿se hablará de este asunto también? ¿De cómo pueden participar los militantes para elegir a los dirigentes del partido? Yo creo que el modelo de primarias, habla usted del Partido Socialista, yo no voy a hablar del Partido Socialista, voy a hablar de algo que creo que también conocemos todos. En Estados Unidos, el modelo de primarias ha puesto en bandeja al señor Trump, que ha sido elegido por forma en primarias y que luego ha ganado las elecciones. Bueno, un modelo de primarias no garantiza que el candidato sea el mejor de lo que quisiéramos todos. También ha habido primarias ayer en la primera vuelta del centro y de la derecha en Francia. Como era un sistema totalmente abierto, parece los primeros datos de que personas votantes tradicionales de izquierda han ido a votar porque se podía y han votado por personas, digamos, que el menos malo, ¿no? Entre comillas. Bueno, esto de las primarias... O sea, que no es usted muy partidario. No, no soy ni partidario ni no partidario. Lo que quiero decir es que las primarias no garantizan el acierto. Yo creo que aquí lo que hay que hablar es de políticos adecuados y políticos no adecuados. Y en este sentido también le tengo que decir que el Partido Popular tiene su propio modelo de primarias, que son los congresos participativos y representativos a través de las listas de los compromisarios. Le he dicho que el día 16, 17, 18 y 19 en toda España van a poder presentarse y van a poder celebrarse las votaciones a través de un modelo representativo. Por otro lado, es la forma de elegir al alcalde en cualquier ciudad de España, a los presidentes de comunidades autónomas y al presidente del Gobierno. Al alcalde lo eligen los concejales, al presidente de la Junta de Castilla y León, por poner un ejemplo, lo eligen los procuradores y al presidente del Gobierno lo eligen los diputados en el Congreso. ¿Y en qué medida lo que ocurra en el Congreso Nacional del Partido Popular en febrero afectará a los congresos regionales que vendrán posteriormente? Y claro, sobre todo nos queremos centrar en el nuestro, en el de Castilla y León. Pues sí va a afectar, y mucho, porque mire, yo lo que no puedo decir es en qué va a afectar, pero este Congreso Nacional del Partido se aplican los estatutos aprobados en el anterior Congreso. Pero en este próximo Congreso, los estatutos, si se produce alguna modificación del tipo que sea, lógicamente afectará a los congresos regionales y provinciales. Eso siempre ha sido así. Vamos, se lo digo también porque yo hace 8 años tuve la oportunidad de ser ponente de estatutos en el Congreso Nacional que se celebró en Valencia. Bueno, tiempo habrá, por supuesto, durante los próximos meses para hablar de lo que puede ocurrir o dejar de ocurrir en el Congreso Nacional del PP y en los posteriores congresos regionales que van a llegar posteriormente, pero le tengo que preguntar por un lío en su ciudad de este fin de semana en el que se celebraba, ya lo saben, el aniversario de la muerte de Franco, el 20N, ayer domingo, pero ¿qué va a pasar definitivamente con el medallón de Franco en la Plaza Mayor? Pues mire, yo en primer lugar lo que tengo que poner de manifiesto que como alcalde tuve el honor de rehabilitar la figura de tanto el alcalde fusilado en julio del 36 como los concejales que también fueron fusilados en el 36, Casto Prieto Carrasco. Rehabilité su figura, puse una placa con sus nombres y con el nombre del alcalde y profesor Casto Prieto Carrasco. Tuve la oportunidad de rehabilitar la figura el Pleno de la Corporación, de Miguel de Unamuno,
devolviéndole la medalla, el título de concejal, otorgándole la medalla a título póstumo y el título, medalla de oro y el título de hijo adoptivo. Hemos reclamado en esta legislatura la devolución del alcalde honorario y de la medalla de oro que se le entregó a Francisco Franco, a la familia de Francisco Franco. Y así podría seguir hablando cómo hemos cambiado otra serie de simbologías vinculadas a Franco y también, bueno, pues por último, ha habido una sentencia judicial en la que determina que quien tiene que decidir sobre el medallón de Franco son las autoridades responsables en materia de patrimonio, que por otro lado es la Comisión de Patrimonio, que por otro lado es la postura que ha defendido siempre el Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca. Y en este sentido nosotros no vamos a recurrir a esa sentencia y tendrán que ser las autoridades en materia de patrimonio las que decidan qué es lo que tiene que ocurrir, porque la Ley de Memoria Histórica, aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que no es una persona sospechosa en esta materia, excepcionaba aquellas cuestiones vinculadas a edificios histórico-artísticos. Y hombre, la Plaza Mayor de Salamanca creo que es reconocido por parte de todos, no solo como un edificio histórico-artístico, sino con una protección de patrimonio de la humanidad. ¿Y la comisión no se ha pronunciado y no tienen ni noticia en el ayuntamiento de cuándo se puede pronunciar? No, porque todavía está pendiente de que la sentencia se afirme, puede recurrirse por la otra parte, que es la coalición Izquierda Unida. Cuando sea sentencia firme, nos dirigiremos al ayuntamiento, perdón, desde el ayuntamiento a la Comisión de Patrimonio para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Le quiero preguntar también, en su calidad de alcalde, que además gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Salamanca, y en su calidad también de secretario autonómico del Partido Popular, por la situación que se está viviendo en otro ayuntamiento, donde también un compañero suyo está gobernando en minoría, y desde Ciudadanos han anunciado, me estoy refiriendo a Burgos, al Ayuntamiento de Burgos, a su alcalde Javier Lacalle, donde Ciudadanos ha dicho que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura presentada por PSOE y por Imaginan, que es la formación formada por Izquierda Unida y por la marca de Podemos en esa ciudad. ¿Cómo valora la posibilidad de que al final ese acuerdo acabe echando al alcalde Javier Lacalle? Bueno, vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que Javier Lacalle está gobernando bien la ciudad de Burgos, está entendiéndose con el partido con el que, digamos, hubo un acuerdo de legislatura, que es el Partido de Ciudadanos. Es verdad también que está entendiéndose en algunos temas de ciudad con la otra gran fuerza, aunque es contraria, quiero decir, el adversario político, que es el Partido Socialista, y en ese sentido parece razonable que lo lógico es que siga gobernando Javier Lacalle. Yo creo que aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo de diálogo y de entendimiento, el alcalde Javier Lacalle en primer lugar, pero en segundo lugar yo creo que nadie en Burgos, o la inmensa mayoría de los habitantes de Burgos, no entenderían que Ciudadanos apoyara un gobierno donde estuviera Podemos o la marca municipal de Podemos. Yo creo que eso es algo absolutamente que no se le pasa a la cabeza no se le pasa a nadie por la cabeza en Burgos, ¿no? Que si le sorprendía esta postura de Podemos, de Ciudadanos, perdón, porque además usted también gobierna gracias en parte a... Sí, vamos a ver, hay que recordar que no solo en Burgos o en Salamanca, y en Palencia, y en León, y en Ponferrada, y en Aranda de Duero, y en Ávila, y en la Diputación Provincial de Valladolid, porque fuimos las listas más votadas, todo hay que recordar, ¿no? Yo creo que no tendría sentido, no hay ninguna justificación para que se estudie el que se tenga que hacer una moción de censura, no hay ningún escándalo, ningún problema, ni ninguna cuestión. Por tanto, aquí yo creo que es fundamental recuperar el diálogo entre el ayuntamiento, la formación de Ciudadanos, y también que todos entendamos que hay otras fuerzas políticas, Partido Socialista, Imagina Burgos, con los que hay que dialogar y entenderse y llegar a acuerdos en algunas ocasiones. Seguiremos, por supuesto, pendientes de cómo termina este asunto de esa posible moción de censura en el Ayuntamiento de Burgos. Gracias, Alfonso Fernández Mañoco. Ha sido un placer. Secretario autonómico del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. No dejamos a los alcaldes de nuestra tierra, porque los de León y Palencia han reivindicado al Gobierno central un modelo de financiación local adaptado a cada municipio. Antonio Silván y Alfonso Polanco mantenían esta mañana un encuentro de trabajo en Palencia, donde han abordado las posibilidades de colaboración entre estas dos ciudades.
El Ayuntamiento de León y Palencia, cuyo alcalde preside la Federación Regional de Municipios y Provincias, solicitarán al Gobierno que cuando aborde la financiación autonómica no se olvide de la financiación local. Si la financiación estatal es el 50%, el 30 y tantos % es la financiación autonómica, porque los ayuntamientos nos tenemos que conformar con una parte muy pequeña de la financiación, cuando somos nosotros los que estamos más cerca, ¿no?, del ciudadano, de las necesidades. Es fundamental trasladar al Gobierno de España cuál es la realidad financiera, de financiación y la necesidad de financiación. Consideran que mejorar la financiación es clave para mejorar la prestación de servicios. Pero más allá de asuntos relacionados con la hacienda municipal y las complicaciones para no superar el techo de gasto, en este encuentro se han intercambiado opiniones y proyectos. León importará de Palencia sus potencialidades como Smart City o su sistema de iluminación. La ciudad de León va a abordar próximamente la renovación de los más de 22.000 puntos de luz. Palencia de León sus políticas turísticas. Me da envidia sana y que copiaremos muchas de las iniciativas que desde León en el ámbito del turismo han sacado adelante. Ambas partes hablan de un nuevo modelo de colaboración entre ciudades hermanas que redundará también en el empleo. Tenemos, por supuesto, que analizar en nuestro tiempo de tertulia lo que ha dado de sí la actualidad de este lunes. Será enseguida, a la vuelta de la publicidad. Bueno, recuperamos el tiempo dedicado al repaso de la actualidad de este lunes. Ya saben que los próximos minutos los dedicamos sobre todo a nuestra tertulia, una tertulia en la que me acompañan esta noche Óscar Gálvez. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ignacio Fernández, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, Juanma, buenas noches. Luego nos iremos a Palencia, que creo que has estado por allí inaugurando una rotonda. Una rotonda. La del Diario Palentino por su 135 aniversario. Luego lo vemos, por supuesto. Pero antes, como no ha venido Ernesto Escapa esta noche tampoco, les voy a leer los titulares más destacados de la prensa regional. Esto dice la prensa de nuestra comunidad, esto vamos a poder leer este martes. El ABC empieza con ese pleno de las Cortes. Herrera anuncia para 2017 un presupuesto no continuista, dice, y orientado al gasto social. También las páginas de Castilla y León en el diario La Razón hablen con ese pleno y con los presupuestos. El gobierno Herrera, dice, destinará la mayor parte del presupuesto a servicios públicos y sociales. El líder de la oposición, Luis Tudanca, pide al presidente de la Junta una revisión al alza del acuerdo marco con los ayuntamientos. El norte de Castilla, en el Foro Económico del Norte en Palencia, ha estado Antonio Garamendi, que es el presidente de la CEPIME, y que señala que los autónomos deberían cotizar a la Seguridad Social en función de lo que ganan. El diario palentino, Palencia y León piden un modelo de financiación local individualizado. Hace referencia a ese encuentro que han tenido esta misma mañana en la capital palentina su alcalde Alfonso Polanco con el alcalde de León, Antonio Silván. También el diario de León se hace eco, como no, de esta reunión entre los dos alcaldes. Alianza León-Palencia por una financiación local que asegure todos los servicios. El diario de Ávila señala que el consistorio invertirá 127.000 euros en acometer obras históricas en aceras. Tienen que ser unas cuantas aceras. El diario de Valladolid habla del concurso mundial de Bruselas que reunirá el año que viene 9.000 vinos de 50 países. También hace referencia al mundo del vino el Correo de Burgos, que lleva a su primera página la imagen de los vinos de la denominación de origen Ribera. Presentan una uva histórica para el paladar, hablan de la actual cosecha y, por cierto, también señalan en ese mismo titular que la familia Pérez Pascuas ha sido elegida premio a la trayectoria de la Posada del Mundo, unos premios que se entregan el próximo mes de diciembre. El diario de Burgos nos cuenta una iniciativa solidaria, 50 cenas especiales. Un hostelero briviescano, que es el que sale en la foto, servirá gratis la cena de Nochebuena a medio centenar de comensales. Invitará a personas que vivan solas o con escasos recursos. Y como les decía yo antes, el diario palentino, que vuelve a ser protagonista también al final de nuestro repaso de la prensa, porque ahí ven esa foto de primera página, la vocera de Diario Palentino, un palentino más, con motivo de los 135 años que cumple el periódico. En la jornada de este lunes se ha procedido a la inauguración de la estatua de la vocera. Y precisamente hasta allí nos vamos, hasta Palencia, porque vamos a ver esas imágenes de la inauguración en Palencia, de esa glorieta que rinde homenaje al Diario Palentino con motivo de esos 35 años de historia. El periódico cuenta ya con un espacio permanente dentro de Palencia y contribuye así a embellecer la ciudad por medio del mobiliario urbano, tal y como señaló el presidente de Promecal y el editor de Diario Palentino, Antonio Miguel Méndez Pozo.
Y está bien este tipo de reconocimientos porque, y vosotros lo sabéis, hacer un diario todos los días desde hace 135 años no tiene que ser nada fácil. Te lo aseguro. Es complicado, ¿eh? Sí, sí. Óscar. Es complicado. Lo que pasa es que es una tarea tan apasionante para los que tenemos el chute en vena del periodismo que la verdad es que todo lo arregla. El consuelo cuando se van este tipo de reconocimientos, que al fin y al cabo es de los palentinos, ¿no? Eso es. A su periódico de cabecera de toda la vida, 135 años, pues por eso se aguanta absolutamente todo, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, que vamos a hablar del Pleno, sobre todo lo que puede dar de sí el Pleno de mañana, donde se va a hablar y mucho acerca de ese proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo. Cuidado que ha tardado tiempo en llegar. Bueno, ha tardado tiempo. Estaba previsto que llegara en el último Pleno, pero ya saben aquellos líos que hubo. Al final llega mañana, pero no llega con consenso. Yo no sé si al final ese tipo de medidas, que lo que buscan es sobre todo la regeneración política, necesitan de ese tipo de consenso, ¿no? Que no haya grupos que no estén de acuerdo, como los va a haber mañana y lo vamos a ver precisamente. Hombre, sería deseable el consenso en materias estructurales, en la almendra de la cosa pública, pues siempre es conveniente, pero yo creo que cuando hay una mayoría que parece bastante como para aprobarlo, pues el resto de los grupos de la oposición lo que hacen es quitarse del medio por aquello de no perjudicarse con una foto, en la que por lo demás quedarían bien, porque hay dos cosas fundamentales. Lo primero es que los cargos públicos tienen que ser contingentes y que además tienen que ser transparentes, cosa que todo el mundo estaría dispuesto a firmar y que nadie debería ni siquiera de poner en cuestión. El problema es que nunca se ponen de acuerdo, o sea, parece que si no discrepan, o sea, parece que es que nos van a confundir con el contrario, ¿no? O sea, sobre todo PP y PSOE, que están siempre a eso mismo, ¿no? Y además ahora el PSOE también le ha salido esa competencia por la izquierda de que le acusa a Podemos de que PP y PSOE son lo mismo, pues claro, está en esa situación un tanto compleja. La ley de mañana, pues en principio el PSOE va a votar que no, lo dijo ya en su día. Podemos parece que va a votar que no, aunque yo recuerdo que hace no muchos días la declaración que hubo de alguna de sus procuradoras era de abstención. Hoy han tenido un papel importante en las Cortes, en los pasillos, al presentar unas transaccionales para mañana junto con Izquierda Unida. Y Izquierda Unida, que también parece que votará que no, aunque se apoyen algunas enmiendas. Bueno, la verdad es que llevarlo incluso ante el Constitucional, porque entendía que colisionaba con otras normas de rango superior. Son las razones por las que mañana van a introducir esas transaccionales que se supone que si no hay oposición de ningún grupo parlamentario pasan a su debate y a su votación, ¿no? En principio, como decía Ignacio, hay cuestiones interesantes dentro de ese numerado, ¿no? de la ley, que afecta también a cuestiones electorales, pues va todo en un conjunto. Pues los dos debates, es que nos hemos centrado en unas cuestiones muy técnicas durante los últimos días, pero hay un tema, por ejemplo, el tema de los debates electorales en campaña electoral, pues también está recogido en esa ley que se aprueba mañana y que entra en vigor dentro de unas semanas, que sean obligatorios 2 en cada campaña electoral. Había otro punto polémico, que era el de si los procuradores que son alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes podrían o no tener que abandonar el Parlamento actualmente, pues no, o sea, no va a ser retroactivo, está recogido en el apartado 3 de la disposición final primera y tal, y las iniciativas legislativas populares, que por ejemplo ya se sabe dónde terminan normalmente, pues se ha reducido del 1% al 0,75% el número de firmas necesarias para poder tramitarlas, ¿no? Bueno, son pequeñas cuestiones del tema de la regeneración, de lo que ¿Habrá estamos bronca en hablando el debate de mañana por ese tipo de temas? Pues vamos a ver, porque es luego una pena que alguien vote no a esto, ¿no? Claro, y efectivamente, y por otro lado, como ha habido la disyuntiva jurídica entre algunos servicios jurídicos, el de las Cortes contra el servicio jurídico de la Junta, en algún desentendimiento que se ha producido ahí respecto de cómo se interpretaba la ley, pues eso hace que en fin, alguno haya aprovechado para traer el agua a su molino. Pero lo fundamental es que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad en este momento, y que algunos populistas han sabido aprovechar, como es el caso de Podemos, es que hay una diferencia de sintonía de onda entre los políticos y la ciudadanía. Los políticos hablan a veces un metalenguaje y forman parte de un aparataje
muy distinto al aparataje común de la gente y de todos los mortales, y sobre esto tenemos que reflexionar. Hoy mismo, por ejemplo, nos ha ocurrido que el secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha dimitido porque interpreta que en el ejercicio de su cargo no debe ser diputado. Y a continuación lo va a ser una persona, que es la siguiente en la lista, que va a ocupar su sitio. Esto es lo normal y es lo regular y es lo que siempre pasa. Bueno, pues yo no sé la gente esto cómo lo ve. Al final va a ser elegida una persona cuyo nombre en general desconocían quienes votaban esa papeleta. Pues habrá quien piense que ese no es un procedimiento ortodoxo y que si te han elegido para ser diputado, pues o sigue siendo diputado o busquemos otra manera de seleccionarlo. Digo que estas cosas que antes no se cuestionaban, cada día más están siendo puestas en cuestión porque las sociedades cambian, se hacen cada vez más complejas, traen a colación jóvenes que están más preparados de lo que lo estaban hace 30 o 40 años sus coetáneos, y bueno, pues todas estas cosas hay que reflexionarlo. Todo lo que sea que los políticos reflexionen sobre su sintonía y sobre la onda con la que se entienden con la sociedad, a mí me parece muy importante. Sí. Bueno, mañana no va a haber acuerdo entre todos los grupos en torno a este Estatuto del Alto Cargo, ese proyecto de ley que lleva un proyecto de ley elaborado por la Consejería de Presidencia, que mañana se va a debatir, como les digo, en el Pleno de las Cortes Regionales. Cuenta con el respaldo ya anunciado la semana pasada del Partido Popular y de Ciudadanos, es decir, que la ley, el proyecto de ley saldrá adelante. Donde imaginamos que sí que va a haber acuerdo, consenso, es en las proposiciones no de ley que va a presentar el Partido Socialista, que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Mecanismos para hacer frente de forma más efectiva a la violencia de género. Y es verdad que recordamos ahora sobre todo el caso del pasado jueves, esa muerte violenta que tenía lugar en León, en el Alfoz de León, en la Virgen del Camino. Y aquí, cuando llegamos a un asunto de estas características, yo creo que, no sé si todos estamos indefensos, porque evidentemente tampoco podemos hablar exclusivamente de filosofía. Es muy complicado poner remedio a este tipo de casos, ¿no? A este tipo de situaciones. Y sobre todo que efectivamente hay veces que, como en el caso de León, desgraciadamente se dan una serie de circunstancias que hacen que la intervención de los poderes públicos tenga una posibilidad limitada, porque en realidad, pues fíjate qué desgracia, la pobre mujer que por pena, porque su marido estaba con cáncer, bajó la guardia, pues acabó muriendo. Y que horas antes había dicho la policía que todo estaba bien, que no había ningún tipo de problema con el marido. Muy bien. Yo creo que aquí sí caben hacer algunas cosas, y sobre todo en sintonía entre los medios de comunicación y las autoridades. Yo creo que las autoridades ni están siendo suficientemente diligentes a la hora de informar ni de trasladar a la sociedad lo que está ocurriendo, los mecanismos que están ocurriendo, y nosotros tampoco, los medios, estamos siempre acertados y atinados del todo en la manera como evaluamos las cosas que están pasando. Claro, ese es un debate también que se genera dentro de los propios medios de comunicación, ¿cómo abordar ese tipo de problemas? Ese debate yo creo que Ignacio puede hablar también. O sea, la semana pasada participamos en un debate, en una mesa de trabajo con la Junta de Castilla y León, con la consejería correspondiente, en la que bueno, pues abordamos desde el punto de vista mediático, informativo, cómo abordar el tema de la violencia de género, pero es que es mucho más complejo que cómo informar de un hecho, como del hecho, ¿no? O sea, es mucho más complejo que todo eso, porque ahí salieron muchísimos asuntos, muchísimas cuestiones, desde la educación, que es fundamental, o sea, la educación, o sea, nosotros podemos informar, pero la cuestión en la educación no machista y de la igualdad, eso es en la escuela, en los hogares. Entonces, bueno, hay una cuestión en la que no todo depende de los medios de comunicación, y no todo depende de la política. O sea, eso es también una cuestión en la que se tiene que hacer un esfuerzo en la atención y en la prevención por parte de la administración. Yo creo que faltan medios, sinceramente, claro. O sea, faltan medios. Sin duda. O sea, porque toda mujer que ha presentado una denuncia y no ha tenido la atención policial o la protección policial suficiente o jurídica, es para anotarlo y revisarlo. Y pues no mañana se hablará en ese pleno de las Cortes sobre esas medidas para intentar hacer frente de forma más eficaz a la violencia de género. En la semana, les recuerdo que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Vamos a abordar un tema
evidentemente mucho más superficial que este del que hemos estado hablando en estos últimos minutos, y os quiero preguntar a ver qué opináis vosotros de esa movida. Antes hablábamos con el alcalde de Salamanca, con el procurador del PP y secretario autonómico de esta formación, Alfonso Fernández Mañoco, acerca del medallón de Franco, que ha aparecido rodeado de una curiosa hornacina, ahí le tienen, con motivo del aniversario de la muerte del dictador, el 20N, pero ¿a quién se le habrá ocurrido semejante chapuza? Sí, por algunos les puede parecer efectivamente una hornacina sacramental, otros por el contrario pueden interpretarlo como una diana, hay quien interpreta que estéticamente seguramente es una aberración y a otros les parecerá una catetada. El Ayuntamiento de Salamanca lo que hace es intentar preservar un bien patrimonial. La pregunta es si efectivamente no hay otro procedimiento para hacerlo, porque llama la atención semejante... Sí, bueno, y el debate es el debate de la memoria histórica, ¿no? La Comisión de Patrimonio tiene que decidirse, que es el que tiene la última palabra, ya lo ha dicho también el alcalde. Pues vamos a esperar qué dice la Comisión de Patrimonio. Yo, de todas formas, que viví en Salamanca durante varios años, en la década de los 90, esto me recuerda absolutamente me retrotrae a 25 años atrás, o sea, en Salamanca, años 90 y tantos, cuando Julián Lanzarote era el alcalde, recuerdo que en más de una ocasión esta protección que este 20N se ha hecho con la hornacina de cristal se llegó a hacer en algunas ocasiones, se llegó a hacer en una o dos ocasiones con madera, o sea, tapada con 4 tablas, pam, 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 con su clavo y su martillo, y se tapaba la imagen de Franco. O sea, pues ha sido una de las imágenes. Aparecía muchas veces la madera luego con pintura echada en la madera, ¿no? O sea, que yo creo que aquí hay un problema también, independientemente de la ideología y la memoria histórica, es un problema también ya creo que en el año 2016 tendríamos que apelar a otras cuestiones que no sean las políticas, sino a la propia educación y al respeto, al patrimonio. La historia de esos años de España todavía se está haciendo la digestión. Hoy mismo hemos visto cómo, por ejemplo, salían o ayer en concreto, salían unas declaraciones de Adolfo Suárez tapando su micrófono acerca de la vigencia o no vigencia de la monarquía y la necesidad o no de hacer un referéndum, que te demuestran cómo en España esas cosas siguen estando en el bulle-bulle, porque ese fragmento no emitido de entrevista ha despertado. Y seguirían estando, yo creo, desgraciadamente mucho tiempo, porque todavía hacemos política, incluso los que vienen por detrás, esa nueva política, siguen haciendo política con los mismos referentes, y eso la verdad es que no nos hace presagiar un cambio en el concepto político en nuestro país. Oye, vamos a hablar un poco también de política nacional. Ya saben, el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi parece que ha abierto un nuevo frente en el PSOE. La gestora apenas tenía información sobre un acuerdo que incluye la reforma del Estatuto de Gernika y un debate sobre autogobierno. El documento pactado entre ambas formaciones abre la puerta al debate sobre el derecho a decidir y prevé avances hacia la transformación de Euskadi en una nación y la reforma del Estatuto de Gernika en 8 meses. Yo creo que siempre que se alcanzan acuerdos es bueno y será bueno para el país. La presidencia del Gobierno vasco y buena parte de las carteras serán para el PNV y el PSV se encargará de las consejerías de Vivienda, Trabajo y Turismo. Y aunque la gestora del PSOE no sabía nada de este pacto, Patxi López llama a la calma. Por supuesto que tiene que estar tranquila la gestora, el conjunto del Partido Socialista, es bueno para Euskadi, es bueno para España. Pedro Sánchez lo ha defendido en este tuit y algunos varones también. Yo me quedaría con el fondo y no con la forma. El fondo de la cuestión es que es un acuerdo positivo. A mí, en principio, me parece bien que se conformen gobiernos lo más estables posibles y que tengan una mirada progresista. El documento propone además el desarme definitivo de ETA y el acercamiento de sus presos. Los populares aseguran estar preocupados y les recuerdan que no tienen mayoría. Un Partido Socialista desactivado y un PNV con las manos libres para hablar con quien quiera de las cosas fundamentales. En Génova advierten serán exigentes en la defensa de la unidad de España y el Gobierno insiste en que se ceñirá al marco institucional. Ahí veíamos a Pedro Sánchez. Luego vamos a hablar un poco de Pedro Sánchez, que parece que esta semana va a coger, sí, definitivamente el coche para recorrer España. Pero esto del PSOE en el País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, que demuestra que en ese partido actualmente cada uno va a su bola, hace lo que le venga en gana. Pero antes una reflexión, si me permites, Juanma, sobre los tiempos que manejamos en España. Sí. Es que las elecciones del País Vasco fueron hace un mes. Y, claro, es decir, todavía no hay ni lehendakari, que lo tendremos este sábado. El jueves, sí.
Bueno, el jueves y el sábado, los americanos celebran elecciones y al día siguiente ya están formando el gobierno, ya están resolviendo los altos cargos, ahí todo trasciende, sin tanto misterio, pasa en el Reino Unido, pasa en Francia. Los tiempos que tardamos en España en hacer las cosas son tiempos de sesteo. Un mes. Bueno, pues fíjate. Yo creo que casi 2. ¿Las elecciones del País Vasco? Sí, ¿no? Bueno, o sea, 25 de septiembre. De septiembre, pues eso, ya estamos casi 2 meses, efectivamente. Me parece espectacular. Espectacular. Segundo, pues efectivamente, es más estable. Yo creo que en la garantía para los ciudadanos, para el resto de los españoles, un gobierno en el País Vasco en el que esté el Partido Socialista, a un gobierno en el que esté solamente el PNV, que también podría estar con opciones más ultramontanas. Yo lo que no acabo de decir, cuáles son las propuestas alternativas de autogobierno, de un gobierno que se financia a sí mismo con el cupo y con cláusulas financieras especiales que incluso afectan a los propios ciudadanos. Por ejemplo, un caso muy concreto, muy sencillo. Las condiciones de rescate de los planes de pensiones que hay en el País Vasco son distintas de las que hay en el resto de España. Son, por cierto, mejores. Y hay determinadas figuras financieras que son ventajosas en el País Vasco que en España no hay. ¿Qué les falta de autogobierno? Si es que ya prácticamente lo tienen todo. El derecho a decidir, que es una de las cuestiones que ha sobrevolado y está recogido en ese acuerdo, que lo tendrán que gestionar muy bien y además tendrán que explicar claramente en qué consisten e intentar, el PSOE, intentar que no habrá otra vía de debate con el tema catalán, ¿no? De todas formas, coincido con Ignacio, es importante. Yo creo que es positivo que se pueda formar un gobierno en el que pueda participar una de las fuerzas constitucionalistas, ¿no? Estatales, ¿no? De implantación estatal. Si no era el PSOE, pues que fuera el PP, no hay ningún problema. Yo que incluso creo, es que el PNV no se entiende muy bien, no se termina de entender bien con el Partido Popular, pero en la situación en la que está el Partido Popular en Madrid, yo creo que hubiera sido mucho más redondo para todos un entendimiento PNV-PP, porque al fin y al cabo el PP en más de una ocasión va a tener que recurrir al PNV en el ideología, Parlamento. entiendo, más que evidentemente el nacionalismo. Por ideología, pero por ideología, y en este caso por aritmética. Bueno, oye, que hablando de este tema, que también veíamos, como les digo, en esa información, ese tuit de Pedro Sánchez, parece que por fin el secretario general del PSOE coge el coche. El próximo fin de semana creo que tiene cita en Valencia. No sabemos todavía cuándo vendrá a Castilla y León. Entendemos que vendrá a Castilla y León, ¿no? Porque aquí Luis Tudanca continúa siendo uno de sus fieles, ¿no? De sus más fervientes defensores. Es uno de los 7 varones que evidentemente le apoyan. El problema del PSOE es que va más allá incluso del Congreso que se celebre. O sea, no sé lo que harán, cuánto tardarán en convocar el Congreso, si Pedro Sánchez se hará 3.000 o 4.000 kilómetros, si los oficialistas con Susana Díaz o quien componga ese otro lado, por no llamarle bando, pues qué estrategia van a seguir también, porque creo que alguna estrategia de intentar convencer a los militantes que están enfadados, creo que alguna estrategia van a tener que desarrollar, porque si no, mal plan. El problema va a ir más allá del Congreso y es una cuestión de la aceptación. O sea, si después del Congreso, al que van a llegar divididos, sin lugar a dudas, y con 2 modelos de partido y dos partidos de partido muy diferentes, después del Congreso van a aceptarse los unos a los otros, van a aceptar el resultado, el que sea. Y para mí realmente ese es el problema. O sea, el debate hasta el día del Congreso, ¿ganará uno o ganará otro? Pero después del Congreso van a aceptarse, porque pues yo creo que si nos aceptan... Yo creo que si eso no ocurre, entonces el Partido Socialista tiene un futuro perfectamente tasado. Yo creo que es necesario que haya un entendimiento en ese sector. Y no estoy seguro que sea Pedro Sánchez el que lo vaya a conseguir. Me da la impresión de que su tiempo ya ha pasado, pero en fin, cualquier entendimiento será bueno porque el Partido Socialista es necesario para el reequilibrio, es un estabilizador. Yo creo que Pedro Sánchez va a hacer de fontanero, de alguien... De alguien que venga después, que más o menos estén en la misma onda, pero Pedro Sánchez le va a hacer el trabajo de ofrecer a esa persona una masa, ¿no? Un volumen de precursor, militantes. un Juan Bautista. Yo creo que Pedro Sánchez
yo creo que debe ser consciente, y si no lo es, tiene un problema de que él no puede, bueno, y a ver si se puede ser el que decide. lo abandere. Se supone que esta vez sí se va a decidir la presidenta andaluza, Susana Díaz, de dar el paso definitivo y liderar a su partido a nivel nacional, pero ya veremos, ya veremos. Una curiosidad antes de terminar, aunque ya lo han contado y ampliamente nuestros compañeros de deporte, y es que esto es curioso. Lidia Valentín, ya saben, es oro en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Londres. El Comité Olímpico Internacional ha descalificado a todo el podio por dopaje. Lidia Valentín, cuarta en aquella cita, ve como todas las rivales que le superaron han dado positivo. Por tanto, con lo de reasignarse las medallas, ella sería oro, una medalla que sumaría al bronce logrado en Río y a la plata de Pekín 2008. No les voy a decir los nombres de las que subieron a ese podio porque son impronunciables. Lo que son, pero estos del COI son lo que son coña, también, ¿no? los del COI son bastante rápidos, ¿no? Sí, sí, su manera de vamos. analizar la orina. Yo creo que utilizan procedimientos de gran celeridad. ¿Qué luego hablan de los sistemas sanitarios? ¡Qué barbaridad! Te digo. 4 años y pico después, decidiendo si hubo o no doping, me parece espectacular. En Seguro fin. que tendrá su motivo, que no lo dudo, no uno Sí, no sí, puede sí, saber sí. todo, pero me parece espectacular. En fin. Bueno, gracias y enhorabuena, Lidia Valentín, por supuesto. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Nacho, Buenas noches. Óscar. A ustedes les espero mañana al filo de la medianoche. Ahora ya saben que a partir de las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen, amigos. Buenas noches.